¿Qué tal, Sanatuña? Muy bien, Carlos de Pando. Hoy tenemos un programa muy especial que me hace mucha ilusión porque por primera vez en esta mesa va a haber dos salmantinos. Carlos Terón, que viene a hablarnos de dirigir guiones y de hablar del guión desde el punto de vista del director, y yo. O sea, que podemos hablar de la tuna, del hornazo y de la catedral. Va a ser lo único de lo que hablemos en realidad. Perfecto. No, vamos a hablar de dirigir guiones. Carlos Terón estará con nosotros, director de Lo dejo cuando quiera, Operación Camarón, Sport tu bien, Reyes de la Noche, un montón de series, un montón de pelis, casi todas comedia. Preguntaremos por esto también. Y ya está, y esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de ALMA, Sindicato de Guionistas de España, en colaboración con DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Pues sí, ¿qué tal? Muy bien, un miércoles más, esto ya se ha hecho. Y tenemos con nosotros a un director con el que vamos a hablar de dirigir guión. Que podrías decir tú, ¿qué otra cosa se va a dirigir? Pues ¿no? Se puede dirigir un circo de pulgas. Efectivamente. Así que vamos a hablar de dirigir guión con Carlos Terón. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? Pues muy bien, fenomenal. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es lo que le preguntamos a todo el mundo. Siempre preguntamos por qué te hiciste guionista, a ti te preguntaremos por qué te hiciste director. Pues la respuesta corta es por el impacto que tuvo ET, el extraterrestre. Ok. La larga es que fui a ver ET con mis padres y mis hermanos. No me acuerdo de cuáles de mis hermanos fueron y cuáles no. Somos 5, o sea... Y sí me acuerdo perfectamente de la sensación de entrar ahí, se apaga la luz, de repente tuve mucho miedo, la primera parte estaba pero asustadísimo, luego me empezaba a caer bien el bicho, luego de repente me moría de risa, me parecía graciosísimo, disfrazado, era todo divertidísimo, luego se muere, una llorera increíble, luego resucita y luego hay una aventura con unas bicis y después de todo eso se despiden y se van y otra llorera increíble. Entonces, claro, yo salí de ahí pensando, esto no es una montaña rusa, me ha atropellado la montaña rusa. Yo quería repetir eso. Y entonces, claro, pues eso, con 5 años o que sea, yo ya enganchadísimo, yo quería ir al cine todo el rato, quería que me pasara eso todo el rato. Y mi primera reacción es que quería ser guionista, porque yo quería inventarme esas historias. Pero según fui creciendo, fui descubriendo otro aspecto. Esto me contó mi madre. El brilli de la dirección. El brilli, podríamos llamarlo así. Yo te voy a decir lo que me contó mi madre hace poco y resulta que estaban viendo La Misión de Videoclub, alquilada de Videoclub, y entonces vi que mi madre estaba preocupada y yo le decía, no te preocupes, porque en el plano general es un muñeco lo que tiran por el río. Al que han atado, ahí al crucifijo, a esa especie de cruz gigante, es un actor. Pero el del río es un muñeco. No ha muerto nadie, mamá. Entonces, claro, yo me he dado cuenta de que esa era las primeras veces que yo analizaba cómo se hacía eso. Entonces, descubrí que había muchos matices, aparte de la propia historia, en una cosa que es cómo contar la historia. Descubrí las diferencias entre ET y mi amigo Mac. Pues un poco eso, quiero decir que poco a poco resulta que me fue interesando mucho la narrativa audiovisual, la narrativa en sí misma, cómo se cuenta eso y por qué historias que me podían resultar interesantes luego no me importan nada y otras cosas de repente me tenían atrapado y estaba ahí enganchado. Entonces durante una época, yo recuerdo que pusieron claro, es que soy muy hijo de mi generación, quiero decir que a mi padre le dieron, por objetivos de trabajo y tal, le dieron un vídeo VHS. Y eso fue una revolución. La primera peli que trajo era En busca del arca perdida. Entonces, lo que te faltaba. Claro, en el cine veo eso, en casa veo esto. Y la primera cosa que yo recuerdo haber grabado yo conscientemente era Superman. Y yo volvía del cole todos los días a ver Superman. Yo solo quería ver Superman. O sea, que esta cosa del videoclub de tal me hizo eso, intentar analizar lo que pasaba. Y luego yo creo que un hito importante, según vas creciendo, claro, yo crecí en esa época, 80, 90, en el que era un momento, para un crío o un adolescente era maravilloso el cine que se hacía. Y creo que mucho mejor que generaciones posteriores. Me refiero que para un crío ahora hay mucha preeminencia Marvel y tal, hay menos variedad. Es como la misma historia muchas veces.
Y claro, yo crecí en este mundo en el que según iba haciéndome yo mayor, de repente tenía acceso a cosas. Ya en el 93 estaba viendo Parque Jurásico, Forrest Gump, luego la lista de Schindler. O sea, de repente estás viendo un montón de cosas y te ponías un poco más serio, podías ver Scorsese y tal. Y entonces, esa pasión resultó, creo, determinante, que mi hermano mayor era amigo de Rodrigo Cortés. Y entonces Rodrigo estaba empezando a hacer cortos y era una persona que hacía eso en mi ciudad. Un referente, amigo, ¿no? de mi hermano. Y entonces, en los primeros cortos, pues yo me enteré un poco, después me pude colar en alguno, y luego cuando él hizo ya Jules, que es su primer corto en 35, yo le pedía estar en la sala de montaje, que era su casa, en su habitación, detrás de él, viéndole montar. Yo estaba callado, no hacía nada, solo estaba detrás de él viéndole montar. Y él, pues dijo, pues vete, si eres tan tonto, pues va a quedarse ahí. Y entonces aprendí muchísimo. Entonces, porque además Rodrigo, sobre todo montador, lo dice mucho, ¿no? Claro, que es director, pero director muy entonces, de montaje. de esas pruebas que él hacía, desechaba y no sé qué, yo aprendí muchísimo. Y luego, pues ya está, pues ya todo el resto de historias. Intentar estudiar en Salamanca, en la Ponti, nada, rechazado. En la ECAM, rechazado. O sea, todas estas cosas, y hasta que ya llegó un momento en el que, pues por pesado, pues acabo haciendo... Me vengo a Madrid y empiezo a hacer cosas, trabajo en trabajos absurdos de estos de TT y hacía cortos. Y hacía cortos de ayudante y, bueno, pues una cosa lleva a la otra y acabo dirigiendo. No sé si es demasiado larga la respuesta. No, correcto. Lo de T, ¿no? Nos quedamos con lo de T. Lo de T, la respuesta Titular. corta y todo lo demás fuera. No, pero recuperamos el... al principio quería ser guionista, pero luego me gustó más el otro proceso porque al menos la Wikipedia dice que también fuiste guionista al menos de tus primeros cortos. Sí, los cortos y la primera peli. Creo que más que nada porque era el que tenía más cerca. O sea, y entonces pues, era, pues, ¿dónde genero esto? Pues lo tengo que hacer yo. Y lo que pasa es eso, o sea, no significa que no me guste el guión o lo que sea, sino que simplemente al principio pues me resultaba más necesario para poder hacer lo que quería hacer, y luego con el tiempo pues eso, descubres que hay gente con mucho más talento que tú y ya está, cada uno que se dedica a sus cosas y todo bien. Y ahora que ya es dirigir y dirigir, ¿cómo generas tú los proyectos? O sea, tú generas los proyectos, son encargos que te llegan, a veces buscas tú algo y buscas un guionista para que te lo escriba, o básicamente cómo funciona, si tienes alguna manera. O sea, en realidad un poco todo, o sea, todas las cosas. De repente sí que es cierto que digamos que estoy ahí en una caja en la que estamos pues, Javier Ruiz Caldera, Dani de la Orden, Paco Caballero, unos cuantos, y que nos llegan comedias, porque pues eso, casi todo lo que he hecho es comedia y algunas han funcionado bien y entonces pues te lleva a eso. Entonces hay cosas que simplemente lees y dices, esto es maravilloso, yo quiero hacer esta peli. Y otras que empujas tú durante más tiempo y que buscas la manera de que llegue a buen puerto. Y lo que no he llegado a conseguir hacer un proyecto muy, muy personal que haya generado yo, o sea, que haya escrito yo el argumento, lo que sea, que los hay también, pero que no han llegado precisamente porque se escapan un poco de esa fórmula de comedia y tal, más industrial o bueno, más integrado en cómo se hacen las pelis con televisión o lo que sea. Entonces, eso es lo que generalmente ha sido más rápido o más fácil de financiar, y eso es lo que más he hecho. Pero proyectos he tenido de distinta índole. ¿Qué es lo que valoras en un proyecto cuando te llega un guión para decidir si quieres dirigirlo o vas a pasar o lo que sea? O sea, ¿qué aspectos del guión son importantes para ti a la hora de elegir, decir, bueno, pues voy a decir que sí o voy a tirar para adelante con esto? Hay una cosa que es... mira, en comedia me pasa una cosa que es tontísima, pero es así, y es que he leído mucho, leo mucha comedia y tal, entonces si de repente me río y mi novia me oye que me estoy riendo y me dice, ¿qué pasa? Si eso me pasa, eso es muy importante, porque he leído tanto que es raro que de repente esté descojonado y jajaja. Eso, cuando me pasa eso, digo, hostia, ojo con esto, cuidado, esto está muy bien. Claro, que se me he reído yo, que llevo más callo que nadie leyendo, ¿no? Sí, y es una cosa personal. Y luego hay una cosa importante, y es que sea algo que no haya hecho exactamente igual. Me refiero a que, y esto también es la tendencia de siempre, entonces una peli con 3 señores que son cuñados, te llegan 14 después. Me gustaría hacer otra cosa. Ya. Entonces, incluso más allá de la comedia, que también he hecho otros géneros, eso tiene mucho que ver las series, que puedes tocar distintos palos y tal, pero sobre todo que sean cosas que no haya hecho, que no, o sea,
Intento evitar ir con el piloto automático a nada. Cuando ya sé cómo se hace algo, pues me parece que no tiene tanto interés. Es mucho más interesante, es más divertido entrar en un sitio a ver cómo vamos a resolver esto. Quiero decir que luego hay muchas cosas que, por eso cuando estás en una serie, pues ya tienes cierto callo y vas haciendo las cosas con oficio simplemente, pero creo que siempre que resulte algo que me genere una reacción emocional, ya sea una carcajada u otra cosa, y que resulte algo que no, o sea, un terreno en el que no haya pisado. En todos los sentidos entiendo, ¿no? Quiero decir, que digas, pues por ejemplo, esta comedia, por lo que sea, tiene muchísima acción, que es una cosa que me apetece ahora. O es comedia, pero es un tono algo diferente, ¿no? En plan, no es lo mismo hacer 8 apellidos vascos que Poquita Fe. Claro. Y dices, vale, otro tono de comedia también te valdría, Exactamente. ¿no? Para... Sí. De repente es algo que, mira, esto es interesante precisamente por los diálogos y porque esto hay que conseguir que tenga un ritmo de diálogos y tal, y de repente es parecido a una Screwball de los 40, pues eso me atrae, me resulta interesante. Y si igual al revés, de repente dices, es que esto es mudo, pues me resulta muy interesante. ¿Y el reto técnico también te estimula en ese sentido, de dirigir cosas que no hayas, de una manera en la que no hayas hecho nunca eso? Pues yo que sé, la acción o... Un poco terror, sí. O sea, el reto técnico o el género, eso quiero decir, sí que tengo tendencia a mezclar todo con comedia, que también creo que tiene que ver mucho con mi educación audiovisual. Yo cuando crecía, todas las películas eran comedia y algo. Era comedia y acción, Arma Letal, o incluso La Jungla de Cristal, o tal. Comedia de aventura, Indiana Jones. Comedia romántica. Es que todo tenía algo, y luego había cosas muy serias, pero creo que tampoco, no había cosas tan serias como el desembarco Iñárritu, Nolan y todo eso. Sí, lo de nolanizar las películas. Nolanizar es una cosa que dices mucho. Nolanizar, sí, es una cosa que pasa a veces, que es convertirlo todo en trascendente. Solemne, ¿no? Como claro, es algo solemne y dices, ya, pero que son unos señores ahí en un ascensor. Pero es gigante. La música, ¿no? Sí, y esto ha pasado un poco con todo. Bueno, me hace gracia, pero resulta divertido. O sea, verlo desde fuera porque yo sí tengo cierta querencia a este aspecto lúdico y ligero de las películas, incluso cuando tienen mucho peso, tiene información que es importante o una... Bueno, yo creo como lo de Sam Raimi, ¿no? Que lo primero, el pecado mayor que puedes cometer como director es aburrir. De ahí para hacia adelante. Todo lo que quieras contarme, quieras enseñarme algo, la situación del pueblo, Haflis, Flani, que no sé qué, todo eso, si me estás aburriendo, desapareció para mí, o sea, deja de interesarme. Vale, vamos a entrar directamente ya en la cosa de trabajar con el guionista, con el guion mano a mano. Perfecto. Hay muchísimos dires que les llega el guión, les interesa tal, pueden preguntar o no por el guionista, a lo mejor tener alguna reunión con él puntual, pero igual no lo vuelven a ver hasta que está ya la peli rodada, montada y se lo encuentran en el estreno o algo si es que parecido. lo invitan, que no siempre se invita al guionista. Esto es. Tú no haces eso. No. Tú te metes mano a mano con los guionistas siempre. Hasta la cocina. Procuro entrar todo lo posible. Hay Claro, yo entiendo la dirección como más parecido a como se entiende en el Hollywood clásico, por ejemplo. O sea, yo descubrí también con el tiempo que muchos de los directores que más admiraba no eran guionistas. No eran guionistas de firmar un guión, sino que trabajaban con alguien, desarrollaban las historias y luego ellos hacían su parte de dirección. Claro, luego descubres que también habían hecho su parte de dirección antes. Están dirigiendo el guión. Dirigiendo el guión de la misma manera que me reúno con vestuario o con maquillaje. Entonces dices, mira, esto tiene que ser de esta manera, tiene que tener un aspecto más oscuro, más claro, para que esto funcione, porque Pues eso mismo, en una fase primigenia del guión, se puede... haces esas reuniones y vas avanzando. A partir de un punto, quiero decir, aunque no hayas generado la historia, a partir de un punto, las siguientes versiones del guión ya tienen que tener tu punto de vista. Estoy hablando de esto sobre todo si es una peli. Sí. Porque el acercamiento es diferente si es una serie. O sea, yo cuando estoy haciendo una peli, pues eso, llega la versión 3, la 4, la que sea, entramos y hasta la 7, la 9, la que se ruede, ya yo soy equipo con los guionistas. Y entonces llega el momento de rodar y tanto ellos saben perfectamente lo que voy a hacer como yo sé lo que querían hacer ellos cuando escribían eso, que eso para mí es muy importante, porque yo llega el día que me pongo a dirigir un actor y me dice, ¿por qué hago esto? Lo tengo que saber también como la persona que lo escribió. Entonces, en conclusión, soy muy pesado.
muy pesado y entonces doy muchas vueltas y tal. Y tampoco significa, quiero decir, que esa pulsión creativa de guionista, que evidentemente tiene que ver con este trabajo, pues yo lo canalizo ahí y lo llevo fenomenal. En algún momento, otros proyectos, puedo sentarme yo a escribir, pero como yo no escribo, lo que hago es dirigir la película en ese sentido. Ahora, si es una serie, yo no soy el que va a... No soy la persona que va a darle el tono a toda la serie. Yo tengo que entrar y entonces yo hago mis notas con los guionistas diciendo, oye, me parece que esto tal o cual, no sé qué, pero de otra manera, porque es rarísimo que se haga una serie y la dirija solo una persona. Lo he hecho una vez, he hecho una serie y he trabajado muy en comunión con los guionistas y tal, pero especialmente con el creador de la serie, que era Berto. Y entonces, aunque yo dirigía todos los capítulos, él estaba ahí todo el rato. O sea, era una cosa como showrunner, digamos, del Exactamente. proyecto. Entonces, es diferente que si estás en una peli. ¿Y siempre ha sido así? O sea, ¿siempre has podido o querido estar desde el arranque en el guión trabajando con los guionistas? Porque a veces, bueno, se puede y a veces no se puede, entiendo. O sea, según he ido ganando años, experiencia y yo creo que un poco de confianza por parte de fuera, y bueno, y mía también, cada vez entro más porque, hombre, también es verdad que mi primera peli la escribí yo solo. Bueno, yo solo, quiero decir, escribí con mi hermano y con Alfonso Aranda, pero quiero decir, la escribimos nosotros solos, ¿no? Era una cosa que habíamos hecho un intento de a ver si hacíamos una peli, no era una cosa, ni nos habían encargado, ni había venido de ningún lado. Entonces eso sí, eso tiene... Pero luego cuando ya entras en digamos, esta cosa más industrial, pues te vas ganando ese respeto a medida que vas haciendo cosas. ¿Y prefieres entrar con una versión de guión, digamos, ya más trabajada o más cuajada, por así decir, o muy desde el arranque, casi desde un tratamiento o desde una primerísima versión? ¿Qué es mejor, crees tú, para ti? Pues, o sea, hay una parte que si el proyecto tiene... Si los mimbres están por construir, está bien entrar en ese momento. Pero si es una historia que viene con una historia... Si es un guión que ya está escrito, prefiero que sea un buen guión, para que yo lo que vea ahí me interese. Ya, mándame algo en lo que ya confíes. Claro, totalmente, ¿no? Luego claro, ya lo trabajaremos. Entonces, a partir de ahí trabajamos y lo acercamos a la posición que esté más intermedia para que sea la misma peli todo el rato. ¿Y cómo haces, cómo es ese proceso en el que hablas de, en plural, trabajarlo con los guionistas? O sea, ¿te sientas con ellos, haces reuniones, das notas o te implicas de una manera quizás más allá hablando de... O sea, ya no solo sobre el guión, sino de manera más abstracta sobre diseño de personajes, sobre trama, sobre... Claro, o sea, yo en función de lo que creo que necesita la historia, el guión y también el proyecto, porque hay un punto en el que tú estás en medio del productor, guionistas y, o sea, de las aspiraciones de mucha gente. Y eso implica que tú tienes... Que esto decías antes, se puede dirigir muchas cosas, es como dirigir el tráfico. Eso también es dirigir, quiere decir que nosotros podemos trabajar un guión y no tener en cuenta cuánto va a costar, pero el productor me va a decir, oye, tío, esto no lo puedes rodar. Entonces, si ya desde ese momento tú puedes decir, mira, aquí hay un problema y tenemos que buscar una solución con esto. Y luego hay otras cosas que son más de gusto o que creo que podemos ir hacia ese lado, pero en general a mí me gusta debatirlo. O sea, no son notas puramente de dirección, por decirlo así, no. De yo esto lo quiero rodar así o no, es meterte en la historia de lleno. Exactamente. O sea, hay una reunión, una lectura, bueno, entiendo que primero hay tu lectura en tu casa de me ha llegado el guión, lo leo, no sé si la primera lectura es virgen total de notas, en plan voy a leerlo, a ver, que me cuente la historia, ¿no? Sí, intento leerlo todo lo rápido que puedo para... Y la segunda lectura ya es... Ya me hago notas. Notas de todo tipo, tanto narrativas como técnicas, como decías tú. Sí, de todas maneras me pasa una cosa, es que leo despacio, entre comillas, porque además me pasa que de haber trabajado en la tele muy rápido o con cosas así muy rápidas, cuando me llega algo, yo estoy leyendo la secuencia y ya estoy tratando de ver cómo se hace. Porque a su oficio. O sea, por oficio, por callo. Y entonces mi primera lectura ya es lentita, no es una cosa... Intento hacerla y no frenarla. Ya como ya me pasa eso, entonces para ver qué sensación más emocional me transmite eso y a partir de ahí ya me empiezo a hacer notas. Y luego trabajar en... Pero sobre todo si la esencia de la historia me gusta, creo que las notas suelen ser, aparte de alguna cosa más personal de personajes o lo que sea, creo que suelen intentar ser más técnicas para llegar al mismo sitio
pero donde nos estamos encallando en el segundo acto y aquí pasan cosas. A ver si podemos aligerar aquí, allá, tal. O cosas que esto no lo entiendo. O una cosa que es ya de matiz, de chistes, que esto pasa mucho con la comedia. Entonces, esto es gracioso, pero me parece que le sobran palabras para que esto, si fuera más escueto y de repente este diálogo lo hacemos taca, 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 va a funcionar mejor. Porque ese tipo de cosas que en muchos sentidos son técnicas, porque no afectan a la esencia, sino más bien al cómo de lo que estás contando. Y cuando tomas ese rol de dar notas de dirección, ¿de alguna manera son parte de las notas de la productora de la cadena? ¿Vas por libre en ese sentido? O sea, son como... ¿Consensuas esas notas con productora y cadena? ¿O van por un lado las suyas, por otro las tuyas, y entonces hacemos como una especie de volcado de notas para los guionistas? O sea, yo en un momento del proceso me gusta canalizarlas yo. Entonces yo recojo e intento ser yo el que habla con los guionistas y recibir esas cosas, porque muchas veces las notas hay que interpretarlas. No son exactamente, no son literales. No es, este personaje habla demasiado. Lo que pasa es que resulta confuso, no sé qué. Entonces, las notas que te da no sé quién, que ha leído rápido, que mientras estaba en un avión, tal, dices, vale, a ver. Hablemos de esto, ¿no? ¿De dónde viene esto? Cuéntame bien esto. Y entonces analizamos por dónde viene eso. Sí, pero que muchas veces ni siquiera saben escribirlo así, sino que dices, bueno, me pasa esto y esto. Y dices, ¿pero por qué pasa esto? A mí me pasa a veces, me ha pasado que yo montando una secuencia la he hecho muy rápida. Y entonces, cuando la he visto, no funcionaba, se la he puesto a alguien y de repente la clave era hacerla más despacio para que fuera más rápido. ¿Por qué? Porque al hacerla más despacio se entendía mejor y no era un batiburrillo de cosas que eso era lo que frenaba la secuencia. Eso me pasó con mi primera peli, o sea, una cosa, un atraco que duraba 7 minutos lo dejé en 9 y en 9 era mucho mejor, montando yo físicamente. Ajá. Entonces, eso mismo creo que hasta que me di cuenta que lo que pasaba es que por ir tan rápido lo había embarullado, pues eso mismo puede pasar no exactamente eso, es un ejemplo, pero me refiero a que alguien que lee el guión dice, ¿por qué pasa todas estas cosas aquí en el segundo acto? No sé qué es. Dices, vale, el problema no está ahí, el problema es que el personaje está haciendo cosas que no has entendido, tienes que explicarlo mejor en el primer acto. Y luego, si eso funciona, y me ha pasado alguna vez, coges, sale la siguiente versión y esas notas ya no están. Hay otras veces que no, hay otras veces que fallas o que el del otro lado pues está obsesionado con algo, que eso a veces pasa también. Sí. Pero por cómo lo cuentas es muy guay, pero yo no sabría si llamarlo notas. En realidad, es como hacer una especie de sala de guión con los guionistas, en la que tú de alguna manera dialogas sobre el texto. Sí. O sea, nosotros hemos escrito un proyecto contigo. Sí. Y el momento en el que yo por lo menos sentí que la cosa fluía ya es cuando nos sentamos a hablar y no eran notas por mail, que también, y haces notas por mail y luego las discutes en un Zoom, sino cuando nos sentamos a hablar y de verdad intentamos interpretar todo eso. Claro, es que creo que para mí es básico eso. Y entonces, en un proceso, eso sucede, pues, en función de lo que te digo, de lo que te dejen, cuanto antes creo que es mejor. Pero es un momento ya concreto de decir, venga, vamos a atacar aquí, a ver, estar 2-3 días hablando de esto y es muy útil. A mí me resulta muy útil y me parece enriquecedor. También te digo que esa es mi manera de hacer las cosas. Yo también entiendo otras personas con un carácter diferente, pues que lo que quieran es irse a su casa y trabajarlo ellos solos en su casa. Bueno, ahí creo que era Neil Gaiman que decía, quien te señala un problema normalmente tiene razón, quien te da la solución es fácil que se equivoque. Claro. Y en este caso también cuando trabajas con un director mano a mano dices, si estamos todo el rato estrellándonos con la misma nota, con la misma roca y claramente ninguna de las soluciones ni que proponemos nosotros está funcionando, es el momento de bajar los papeles y decir, vamos a seguir hablando de esto un rato, porque claramente el problema es de comunicación, ¿no? Muchas veces. No entiendo lo que te rasca, no entiendo lo que me estás pidiendo. Claro, y hay cosas que pueden resultar obvias y luego no lo son. De hecho, eso sucede que hay 1000 interpretaciones para muchas cosas. Entonces, prefiero esos 2 días o 3 días o los días que sean de decir, a ver, explícame bien por qué. Y entonces, al
escuchar al guionista explicar eso, digo, vale, es que yo lo estaba atacando desde otro lado. Claro, De repente no estoy interpretando bien lo que Y a hay. veces el guionista es donde dice, hostia, entonces es que no se entiende bien. Espérate, que le pongo esta palabra que le faltaba Claro. y ahora se entiende bien. O yo qué sé, o soy yo mismo, pero da ¿También? igual. O sea, para mí eso es irrelevante, porque como voy a ser yo el que dentro de un tiempo voy a tener que defender eso, más vale que me lo conozca igual que los guionistas para poderlo defender como debe ser. Entonces, había esta cosa, esto que contaba Billy Wilder, que se hizo director porque tenía una secuencia escrita en la que en una fiesta había que llevar corbata y entonces había escrito, llega un señor con barba y entonces le levantan la barba, por una barba larga, para ver si tiene corbata. Y cuando vio la secuencia, la barba del señor era muy cortita y se veía perfectamente la corbata. Y entonces dice, pero este tío es imbécil. Vale, no sabemos qué habrá pasado, que no sabemos qué le pasó a ese director, lo mismo no entendió el chiste, lo mismo le llegó uno que no era. El caso es que ahí hay un error que es tan sencillo de explicar si de repente está sentado el señor que dirigió esa peli, que no sé quién es, con Billy Wilder, le dice, no, claro, que tiene que ser una barba larga, que se quite para ver si tiene corbata o no. Pues ya está. Pues para no tener ese problema, yo hago todas las reuniones que haga falta en la vida para llegar al set y saber si tengo que levantar la barba o no. Claro. Y lo más importante de todas estas reuniones y de este trabajo de mano a mano con los guionistas es que no firmas los guiones. Porque entiendo que entiendes que no estás escribiendo. Bueno, o sea, esto es claro. Porque hay mucha gente que hace un 10% de eso y quiere firmar el guión. Claro, o sea, a ver, aquí hay un montón de elementos y sobre todo es que los proyectos son casi... son como entes vivos. Entonces están construidos con gente y la gente tiene muchas cosas muy mal, egos y de todo tipo de cosas. Y es lo... O sea, si tu pulsión realmente es una pulsión creativa, que es lo que a mí me pasa, yo la tengo más que satisfecha con estas reuniones y me ayuda a trabajar y todo bien. Si lo que estás buscando es otra cosa, entonces sí. Entonces dices, no, mira, sí, yo debería firmar aquí tal. Alguna vez me han dicho, oye, has aportado mucho. Marta Buchaca. Es mi trabajo. Marta Buchaca, que la tuvimos aquí, dijo, yo le dije a Terón, firma. Sí, Terón dijo, mi trabajo es dirigir, ya está hecho. Claro, pero es que yo creo que tiene que ver con mi trabajo. Porque entonces, ¿qué hago? ¿Le firmo vestuario también? Claro. ¿Firmo maquillaje? Firmo o montaje o tal. No creo que sea eso. Si yo me levanto un día y entonces empiezo a escribir interior, noche, tal, entonces pues yo entiendo que sí que debería firmar. Si hay un tanto por ciento de esa película que está hecha, pues sí. Incluso si yo he llegado con el argumento, yo puedo llegar y decirte, vamos a firmar argumento entre los tres porque tal. Pero la escritura en sí misma es un proceso que tiene una serie de elementos que yo no he tocado. No me he puesto a escribir, no he escaletado, no he hecho no sé qué. Yo estoy en otro lado, yo tengo reuniones, pero es que la voy a tener con el montador, con el músico y con todo el mundo. Forma parte de mi curro. Otra cosa es que es eso, que tengas... o que yo que sé, que a lo mejor creas que hay mucho dinero en derechos. No es tanto. No salimos de pobres. Voy a decirte que esto va a ir a un clip de redes así, pum, en la pantallita. Vale, pues lo estoy entonces voy a decir que por favor, ojo con estas cosas, porque estamos en un mundo en el que, claro, el clickbait ya es para arriba, para abajo. No se puede juzgar una charla de 2 horas por un clip de un señor enfadado. Por favor. No se debe. Vale. En los guiones que te llegan y te encuentras, a nosotros se nos dice mucho como guionistas que no, igual que tú no firmas los guiones porque no los escribes, que no dirijamos cuando estamos escribiendo. Esta cosa de no pongas la cámara panea o no pongas tal. ¿Te encuentras mucho eso y te parece bien? O sea, yo lo encuentro a veces, o sea, yo también he leído los mismos libros donde dice no pongas eso y entonces yo también pensaba eso y luego con el tiempo me da más igual, porque en realidad no pasa nada. Lo importante, eso me pasa con otros procesos, con el storyboard. Es más importante que se entienda porque es una herramienta de comunicación, que se lea bien. En el momento en el que estamos con un guión que todavía no está financiado, que no sé qué, es mucho mejor que ponga lo que sea para que sea más claro y para que se entienda bien y para que transmitas lo que tienes que transmitir. Y luego ya llegará el momento en el que dices, mira, pues al final no he paneado. Pues no he paneado, no pasa nada. Porque a lo mejor no funciona así. Y decir y además es otro momento y además, efectivamente, ese sí que es mi departamento. Y entonces, pues lo haré o no lo haré, ya veremos. Pero si ayuda a leerlo, si ayuda a que la persona que tiene que financiarlo, el que tiene que interpretarlo, el vuelo, vestuario, maquillaje, arte, si ayuda a que se entienda, pues ya está. O sea, si de repente hay una descripción literaria y de repente pone una metáfora muy bonita de algo y me ayuda a entender el tono en el que estoy, déjala.
No hace falta convertir esto en un telegrama. O sea, lo mejor es que se lea bien. Cuanto mejor se lean los guiones, mejor va a ser para todo el mundo. Se van a financiar y van a ser más bonitas las películas, todo mejor. No sé si era, estoy hoy por citar, pero no sé si era Raymond Chandler, que me pega todo que fuera suyo, si no, Dashiell Hammett, alguno de estos, que tenía una descripción en un relato y posteriormente en el guión que adaptó este relato, que era fulanito de tal, que iba vestido muy cantoso, y muy cantoso, la metáfora, destaca como una tarántula en un pastel. Y yo recuerdo leer eso y decir, pues ya está, la persona que lea esto, tío, hazlo como quieras, pero esta persona es una tarántula sobre un pastel. Claro, pero es perfecto, es perfecto. Y otra cosa es que, pues, que también lo habrá, que hay alguno que depende lo entienda literal, y de dónde pongo la tarántula, el pastel lo dejo aquí, tal. Pero... Perdón. Y hilando justo con esto, ¿qué dirías tú que son los errores más habituales que te encuentras en los guiones que te llegan? O sea, a mí son lo que llamo las trampas. Vale. Hay veces que sabes que es trampa algo. Sabes que es trampa, me refiero a que estás transmitiendo algo que efectivamente no está pasando. Hay un ejemplo muy tonto que siempre lo cuento, que me hace mucha gracia, que es un ejemplo tontísimo, pero una vez en Los Hombres de Paco había una descripción de un personaje que no me acuerdo quién era y decía: José se tapa los oídos mientras gatea. Entonces yo fui a buscar al guionista a explicar: oye, por favor, dime cómo se hace esto de taparte los oídos mientras gateas. Y esto es muy gracioso, pero no se puede hacer. O vas alternando o gateas con los codos o algo así. Bueno, pues esto es una tontería, pero a veces que pasan esas cosas, como de repente en la televisión se ve no sé qué y no está contado. Y no. Entonces, cuando ya el guión se convierte en una herramienta de la que tienen que tirar todos los departamentos, ahí sí que hay un problema. Si estás contando algo que realmente no se puede, no está en la escena, no está en la secuencia escrita, sino que está pasada por encima o bueno, cosas que a veces se hacen y que funcionan a nivel literario y que luego no van a funcionar. La mayoría de los guionistas que hacen esto lo saben y es porque no han encontrado otra solución y te la cuelan. Y entonces, cuando llega a mi reunión, le digo: aquí, cabrones, os he pillado. Pero otras veces, claro, porque a veces te ha pasado. A mí eso es te digo, lo bueno de haber hecho mucha tele y tal, pues como vas casi con poco tiempo y tal, pues de repente te encuentras y dices que, hostia, ¿cómo hago yo esto ahora? Pues eso. Entonces, esto ahora lo detecto mucho antes. O cosas de coge un boli y le revienta la femoral. Dices, espérate, a ver si es tan sencillo de hacer eso. Claro, ¿esto se puede hacer con un boli o vamos a tener que preguntar al asesor médico? Exactamente. Eso es lo que para mí es más difícil, porque el resto de cosas, cuando sucede esta cosa, pero cuando hay algo, cuando hay hay problemas de raccord emocional de los personajes, está mal escrito. Y ya está. Y eso cada vez llega menos. O sea, esto a veces... Bueno, pues alguna cosa que lees y dices, pues yo no voy a hacer esta película porque está mal escrita. Porque si de repente está contando algo que no tiene coherencia, pues ya está, es que está mal. Y a veces puede pasar que se haya colado algo, pero que esto, bueno, es mala escritura cada vez menos. Y hablando precisamente de eso, del récord de los personajes, y nos metemos ya en toda esta parte en la que has hecho todo ese proceso con los guionistas, digamos que de alguna manera puedes hablar con su voz en set y llega el momento de llegar a set y comunicarte con los equipos y sobre todo con los actores. Cuando llega un actor, por ejemplo, una actriz con dudas o con problemas, recurres a los guionistas, lo tienes ya tan claro que dices, puedo lanzarme y explicarlo yo, o con los departamentos en general igual. O sea, depende. También depende que dónde estemos. En una peli, pues suelo estar ahí yo solo. En una serie, a lo mejor yo sí puedo. Cuando a mí me han preguntado, yo suelo intentar que los guionistas estén muy cerca, que estén en el set, o trabajando en el mismo edificio, lo que sea. Lo cual a veces puede ser una putada, porque si estás trabajando en casa y te mandan a no sé qué polígono o tal, yo lo siento. Sí. Pero para mí, depende del tipo de serie, pero cuando vas con prisas y tal, a mí me resulta muy útil poder hablarlo en cualquier momento. Pero también claro, tiene que ver con muchas cosas. Como digo, esto es una cosa que está viva. Y entonces tú llegas a un actor y le pides que le ponga carne, le ponga su corazón, que sienta algo y que diga el texto. Y entonces, obviamente, él se puede cuestionar las cosas. Y muchas veces, su acercamiento, que es otro, que es emocional y desde fuera de la historia, sino solo con el personaje, tienen razón. Y entonces, pues te toca negociarlo ahí, o hablarlo, o tal. En general, cuanto más conozca el proyecto, mejor puedo resolver eso en ese momento, porque de repente a lo mejor te abre algo que no habías visto y dices, hostia, es verdad, esto no puede ser así, tal. Y otras veces, a lo mejor dan con algo
que realmente es un problema. Entonces, para que eso no suceda, yo procuro siempre, yo no ensayo literalmente todas las secuencias si es una película, todo exactamente igual. Lo que hago es mucha mesa. Vamos a leer, ¿por qué este hace esto? ¿Por qué tal? Que todos conozcamos, hago dinámicas. Entonces, tú eres su padre y eres tal, no sé qué. ¿Cómo os lleváis? Todas estas cuestiones que tengan que surgir, que surjan ahí. Y no luego. Claro, y en ese momento yo todavía, oye, llamo guionistas y, oye, tenemos aquí una movida porque ha pasado esto, os sugieren no sé qué, y se pueden resolver las cosas de una manera razonable. Si sucede en el set es mucho peor, porque ya vas contra reloj y tal y cual, y en una serie pues peor, porque vas todavía más contra reloj. Entonces, bueno, pues eran todas las situaciones. Yo sí creo que en una peli tengo más margen, porque como tengo más tiempo, pues me siento más seguro para yo solo, y en una serie me gustaría tener apoyo. Y en rodaje de una peli, ¿crees que pueda ser útil tener al guionista, si es viable por horarios y cosas así, para los imprevistos, como se tiene a veces el guionista de plató? Hablo de imprevistos no tanto de un actor que de repente le peta la cabeza, que ahí ya puedes estar preparado para el asunto, como para decir de repente, hostia, se nos ha caído esto por producción. ¿Sabes el autobús que iba a venir? No puede venir. Claro, eso en general no sucede así. Quiero decir que siempre está todo mucho más preparado. Sí. Entonces, eso que es lo bonito de una peli, es que la preparas mucho más a todos los niveles. A guión también le quitas cosas que pueden ser superfluas para que tal. Entonces, está todo mucho más engranado. Entonces, entiendo que tener a un señor ahí de guardia pues es un poco raro. Pero si sucede no sé qué historia, entonces sí poder llamar. Eso estaría bien. Eso estaría bien. Cosas, y a veces pasan y a veces sucede algo, lo tienes que resolver sobre la marcha. Tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, yo creo que alguna vez sí que me ha pasado de estar rodando y llamar a alguno de los guionistas y decir, oye, me está pasando esto. Bueno, pues que diga tal, que... Sí. Mira, sí es verdad. Aunque sea eso, generar un pequeño debate con alguien que conoce la historia, también como tú, o tal, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que son enriquecedoras. ¿Y en los ensayos? En los ensayos, o sea, yo lo que procuro siempre es que, como mínimo, la lectura, la italiana primera, estén. Y luego, en los ensayos, bueno, indistintamente, hay gente que le apetece, gente que no, y como te digo, como no hago ensayos exactamente de la... O sea, no... Me parece que intentar llegar al núcleo emocional de una secuencia o la cosa más graciosa o no sé qué, en un ensayo es un poco trabajo perdido, porque luego, dentro de 2 meses, te acuerdas de que eso pasó, pero no era exactamente eso lo que pasó y estás buscando algo. Tenemos un síndrome de los directores que es de la toma que no está, que es una toma que algo que has visto en un ensayo y luego lo buscas en las tomas y dices, no lo he rodado. Y entonces eso procuro evitar todo lo posible. Entonces, como no hago eso de los ensayos exhaustivos, lo que hago es una cosa más de intentar hablar indistintamente. Yo creo que podría estar muy bien la presencia del guionista. Insisto, si es una peli, yo lo tengo más controlado. Si es una serie, joder, los showrunner debería estar. Y esa cordialidad que tienes claramente con el equipo de guión, tanto de series como de pelis, que es algo que además es... O sea, quiero decir, es Vox Populi, todos los guionistas sabemos que Tero mola para currar con él porque es muy respetuoso con todo eso. Qué equivocado. Ya. ¿Cómo nos acuerdas luego en rodaje? No, pero en set entiendo que también buscas generar esa sensación de buen rollo, de comunidad, estamos todos haciendo lo mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manejas eso? Porque ahí sí que tienes egos y complicaciones constantes, más allá de... Pues no lo sé. O sea, a ver, el rodaje también siempre es eso, siempre es contrarreloj, siempre es tenso y caro. Entonces, hay que intentar, en cierta medida, hacer que se olvide un poco la gente de eso. Entonces, esto es una chorrada así como para organizarlo, pero lo tengo más o menos detectado. Hay como 3 formas de trabajar. Una es relax, que es cada uno hace lo que sea y todo esto va lento y es un infierno. Es horrible cuando no hay ninguna... O sea, ves un montón de gente que no sabe qué hacer, tal. Luego hay una forma que es compresión y se va el sol, tienes 1 minuto y medio para rodar esto, no te va a dar tiempo, y es horrible, en mi caso, ¿eh? Yo odio eso porque es como, tengo que resolver 3 cosas. Y hay un punto intermedio que es como una tensión constante. Entonces, yo procuro que exista esa tensión todo el rato y
yo mismo la aligero un poco, hago bromas o tal, no sé qué. Pero intento sobre todo que todo el mundo sepa, o sea, creo que lo más importante es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que no haya nadie perdido tal. Y entonces, con esa tensión de intentar llegar a las cosas y tal, pues yo ahí estoy a gusto, y si ahí surge cualquier cosa, ahí funciona mejor mi cabeza y resuelvo cosas. En los otros dos estados de relajación o de depresión, ahí yo no funciono. Pero digo yo mismo, me refiero a que sé de otros directores que lo que les gusta es la guerra. Y les gusta montar un pollo gigante y gritar a tal y luego darles besos después y no sé qué. Pues eso vale para otros directores. A mí no me vale. A mí me gusta esa forma en la que todo el mundo esté trabajando y aportando y tal. Y de hecho me pasa que no me genera, de hecho, ningún problema de... no sé cómo decir, de liderazgo, sino que generalmente todo el mundo lo asume muy, muy bien. ¿Sabes? Que no es necesario ir con un fusil. Si pasa algo, pues pasa algo. Y si alguien hace algo que no debe, pues sí te toca ejercer porque, quieras o no, es un trabajo jerárquico. Y si no hay nadie al volante, entonces no hay nadie al volante. Entonces tú te toca estar al volante, tú eres el jefe de esa cosa, tienes que llevar el rodaje a buen puerto. Entonces, bueno, si tú lo llevas así, lo sabes conducir y todo el mundo está más o menos de acuerdo con eso, suele funcionar bien. O sea, no suelo tener grandes pollos en rodaje. Alguna vez pasa, claro, pero... Vale. ¿Cine o series? ¿Con qué estás más cómodo dirigiendo? Yo con cine. ¿Sí? O sea, me gusta más el cine por esa cosa de que tengo un control más general de todo y además más tiempo para hacerlo. Y además yo me siento... También tiene que ver con que se parece mucho a eso que os decía al principio de ET. O sea, quiero decir que lo que me hace mucha gracia es esa sensación de tener al público secuestrado un rato. Con la tele, con las series, he disfrutado de hacer cosas diferentes, de probar géneros, de jugar determinadas cosas, pero entiendo que no es es un poco menos mío en ese sentido y tengo otras... o sea, tengo unos objetivos diferentes, digamos. Y entonces... pero claro, también lo he pasado muy bien y es eso, lo que os decía antes, traducir el cerebro de Berto, intentar hacer una serie con eso era muy divertido. Pero de alguna manera siento que cuando hago una peli pues es un poco más de mí, supongo. Bueno, y aparte no podemos obviar que, y esto es una flor que te echamos así, que como director de comedia además eres súper taquillero en un momento en el que la comedia parece que es lo único que funciona. Y Es por tu bien, Lo dejo cuando quiera, Operación Camarón, para plataformas también Fenómenas, Campeón, han ido francamente bien. Así que por si acaso tienes la fórmula de la Coca-Cola, te pregunto, ¿qué es lo que crees que atrae de esas películas al público hacia las salas? O sea, yo creo, sin saber si tiene sentido, pero creo que hay algo en lo que os decía antes, hay una manera, hablando de la comedia, ha habido siempre cierta manera de mirar la comedia por encima del hombro, y entonces, bueno, pues nos pasa siempre los menos presupuestos, bueno, todas estas cosas. Sí. Y entonces, si yo creo que hay por lo que creo que haya funcionado alguna de estas, es precisamente porque yo lo trato con mucho rigor, la comedia. Y esto que os decía del delivery, de la información, de cómo lo estás contando, de la narrativa, de si haces un gag que está en plano medio, no es lo mismo que hacerlo en general y tienes que construirlo. Todo eso, yo le dedico mucho tiempo a reflexionar sobre eso. Entonces, creo que de alguna manera también la comedia me permite que mientras sea gracioso me dejan hacer todos esos experimentos. Entonces, de repente, yo he empezado una peli que empezaba con un plano secuencia que estaba en el suelo y entraba por una ventana de un colegio mayor y había un plano secuencia dentro de eso. O sea, metimos una cámara con unos tíos que la cogían arriba y luego seguía el plano. Una cosa loquísima. Entonces, mientras sea divertido, me dejan hacer esas cosas. Y creo que eso al espectador, de forma inconsciente, le llega como diciendo, hay algo aquí interesante, o sea, no es una cosa racional que digas esto es mejor o peor o tal, sino que, bueno, la forma en que está contado resulta interesante y luego si es divertido, pues mira. Es como doble recompensa, ¿no? Si es divertido. O sea, vas claro, al cine a entretenerte, pasas todo bien y si encima te ríes, que ya es como la máxima, ¿no? Eso es. Yo creo que por ahí va la cosa, que creo que hay otro tipo de comedias
tratadas con menos rigor, bueno, hay muchas que funcionan fenomenal y ya está. Pero en mi caso eso es lo que yo intento. ¿Y encuentras alguna diferencia entre dirigir cine que se va a estrenar en salas y dirigir cine que ya de arranque sabes que es para plataforma? ¿O más o menos? He intentado no tenerlo en cuenta, pero las experiencias, la última sí que notabas por las peticiones, las notas y tal, que ya estábamos en otro terreno. En un terreno que implica pues unos niveles de atención menores y otras cosas que en cierto sentido tenía cierta sensación de paso atrás en algunos aspectos, de parecerse a cuando empezaba y trabajaba en las primeras series y había esta máxima de decir, la gente está cenando, o sea, esto cuéntalo así, que están cenando, que no sé qué, repítelo, zasca flashback otra vez para que se enteren, tal. Pues tengo la sensación de haber vuelto un poco a eso. No con todas las cosas que se hacen para plataformas, pero sí con algunos proyectos con vocación comercial. Esto tiene que entenderse aunque no estés mirando. Y bueno, tengo un poco esa sensación. ¿Y en series lo percibes también? En series, mira, aquí creo que al aumentar mucho el volumen de series, también digamos que la edad de oro esta que habíamos vivido ya no es tal, yo no lo estoy sintiendo como tal, y ha pasado una cosa de también que como se hace mucho y se ha industrializado, digamos, también se ha perdido, para mi gusto, cierta brillantez, especialmente visual. Y las series ahora se parecen más a las pelis de antes, pero porque la foto es buena, pero la narrativa visual esta que os digo que me interesa, cada vez es menos. Cada vez los equipos llegan a rodar plano contra plano general, tira, punta, fuera, otro, y se hace un rodaje de cobertura que yo procuro evitar. De hecho, en las series que he hecho intento que eso no suceda, que no sientas que esta secuencia es igual a la que viene después sino que tenga un carácter narrativo diferente. Pero esto me parece que sí que ha pasado. Y porque también tiene que ver, creo, con que como ahora son más proyectos de showrunner, están más fiados en la palabra y menos en lo visual. Y más en los diálogos, en lo que pasa aquí y tal. Todo está mucho más dicho. Dentro de que efectivamente ha subido la calidad de muchas cosas, pero yo creo que se ha estandarizado en una cosa más o menos bonita, tal, no sé qué, pero menos narrativa. ¿Por la misma razón, crees? ¿Por la digamos, el menor rango de atención? No lo sé, yo en mucha parte creo que es por el volumen, porque se hace tanto y se tiene que hacer más rápido. Ahora nos pasa, o sea, con las pelis, a cada peli que hago pierdo una semana de rodaje. Cada vez menos. Cada vez es como más rápido porque las series van más rápido. Claro. Y entonces es verdad que ahora somos un ejército, entra a un sitio 150 personas, y entonces medio rápido y tal, y queda bien, porque es bonito, porque la foto está bien hecha, porque todo está más o menos bien. Ya hemos quitado las 7 cámaras y vas con una, con 2, con lo que sea, y entonces está mejor. Pero como se hace más rápido, pues se convierte inevitablemente en un poco más churrería. Alguien comentaba el otro día en Twitter, supongo, que algunas plataformas, concretamente las más veteranas, tipo Netflix, entraron como una cosa novedosa y han acabado siendo un poco el relevo de la tele generalista. Sobre todo porque la gente más mayor, que antes era la clientela segura de las generalistas, todos tienen Netflix o han aprendido a manejarla. Y en ese sentido tienen un montón de contenido que está casi más dirigido hacia gente que también quiere series generalistas, por así decir. Y que aunque ahora se dice es que los jóvenes no tienen atención porque TikTok, porque los móviles, y están viendo las series y haciendo otra cosa, nos olvidamos de que la tele ya se ponía de fondo para hacer otras cosas, pero muchísimo además. No estabas prestando toda tu atención. Y en ese sentido, Netflix y otras plataformas replican lo mismo de alguna manera. No estás viendo, a veces no estás viendo la serie, tengo mucha plancha, me pongo la serie de fondo, como quien se pone un podcast. Claro, efectivamente, por eso es otro de los motivos por los que prefiero el cine. Ahí entras en un cine, estás secuestrado un rato. Con la luz apagada, el móvil apagado, en el mejor de los casos. Y entonces, que estamos en un momento de crisis de las salas y todo eso, pero yo, mi intención, y voy a hacer todo lo posible por volver a tener un cine con gente dentro, que eso es lo que más me gusta en el mundo. Apagar las luces, tal, y venga. A llorar. A llorar y a reírse. A reírse mucho. A reírse también. Pues vamos con la última, que ya terminamos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado como director o el que le darías tú a alguien que quisiera dirigir? Claro, yo venía pensando eso, porque como yo soy fan del podcast y lo escucho, pensaba, voy a decirlo, Spielberg dice uno buenísimo, que es a los directores de novelas les dice zapatos cómodos. Lo más importante, para rodar, zapatos cómodos, no vayas a ir con unos mocasines que no, eso no va a funcionar.
Pero bueno, pensando en eso, antes cuando me has preguntado lo del rodaje, tenía algo que ver con esto. Y es que yo, cuando me vine a hacer cortos, y hice muchos cortos de ayudante de dirección, aprendí una cosa, que esto es más para directores, pero yo creo que sí que a lo mejor se puede extrapolar. Y es que un rodaje es, aunque yo era el ayudante de dirección y yo lo tuviera trabajadísimo, y yo tuviera todo mi plan y no sé qué, si el director de repente era caótico, el rodaje es caótico. Entonces, un rodaje es como tú quieras que sea, sobre todo como tú seas con el rodaje. Entonces, si yo llego por la mañana y no sé qué voy a hacer, el resto del día, el resto de la gente va a estar todo el rato pues a verlas venir. Hay veces que hay gente que es creativa en el momento y descubre cosas y eso es maravilloso, entonces el rodaje será así, sí, eso es maravilloso, pero otros días será un caos y a lo mejor lo que ha rodado ese día del exterior de no sé qué no sirve para nada. Entonces, cuando yo detecté eso, yo cambié cosas. Yo nunca voy a rodaje sin saber, o sea, no me acuesto, no puedo dormir en realidad. Si no sé qué voy a hacer el día siguiente, por lo menos la primera secuencia como mínimo. Porque si tú vas a marcar el carácter del rodaje. El rodaje es mucha gente y hay mucha gente trabajando y haciendo muchas cosas, pero si tú llegas y lo tienes más o menos claro y al primero que ves allí le haces una broma y un poco tiene que ver con todo eso, el rodaje va a ser así, será amable contigo. Si llegas encabronado y empiezas a matar gente, pues acabarás muerto tú también. O sea, zapatos cómodos y deberes hechos, ¿no? Sí. O, mira, uno más. No te fíes tanto del talento y fíjate más del trabajo. Me gusta también. Pues sí, pues con esto nos quedamos. Muchísimas Pues gracias, hasta aquí. Carlos Terón. Muchísimas gracias, Pues tío. nada. Un placer. Muchísimas gracias, un placer para mí. Esto ya se ha hecho. Bla, bla, bla. Turra sindical. Turra sindical. Vamos a hablar del nuevo convenio audiovisual y nos lo va a contar Nacho López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme Nada. a dar la turra. Vamos a Cuéntanos. ver, vamos a hablar del nuevo convenio que se ha aprobado recientemente. Se aprobó el pasado 6 de abril y entró en vigor el pasado 7 de abril. Ujú. Entonces, bueno, vamos a explicar primero rápidamente lo que es un convenio colectivo. El convenio es como un acuerdo entre empresarios y trabajadores en el que se establece un marco de, bueno, cuáles son las relaciones profesionales que se establecen y muchas veces también cuáles son los sueldos que se cobran en un determinado sector. Es importante explicar, para el que no lo tenga claro, que un convenio colectivo como este se aplica solo a trabajadores por cuenta ajena. Es decir, no se aplica a autónomos. Ahora, luego podemos hablar de esto también. Entonces, trabajadores por cuenta ajena que están contratados en una empresa y que trabajan, pues yo voy a mi curro y todos los meses me pagan una nómina, ¿vale? Se aplica esto. Entonces, hay un convenio audiovisual que tenía bastantes años. Los guionistas entramos en el convenio de técnicos del audiovisual en el año 2015. ¿Vale? A partir de ahí el convenio se va renovando, pero en el año 2017 se queda estancado y ahí se establecieron unos criterios de cuánto tenía que cobrar un guionista que está contratado por una productora, ¿vale? Que en este momento es menos habitual, pero sí que hace unos años era muy habitual pues tener un sueldo y trabajar en una productora habitualmente. Entonces, lo que estableció el convenio en el 2017 ya es una serie de franjas, 3 franjas, de hecho, en las que se divide, digamos, por el presupuesto que tiene una serie o una producción o un programa y según si está en la franja alta, media o baja, pues puedes ganar más o menos. Entonces, tenemos 3 franjas, ¿vale? Voy a intentar no aburrir mucho con números, pero bueno. La primera franja sería producciones, series o programas cuyo presupuesto sea superior a 2,5 millones de euros por temporada o a 300.000 euros por capítulo o programa. ¿Vale? Entonces esta es la franja alta. Si tú estás en la franja alta y eres un guionista que trabaja para una de estas producciones, y aquí entran 3 categorías distintas. Puedes cobrar 3 categorías distintas según lo que sea. Okay. Si eres un coordinador de guión, tienes que cobrar un mínimo, y esto es muy importante, todo esto son mínimos, lo que hablamos, un mínimo de 6.836,84 euros. ¿Vale? A esto se le añade un plus de flexibilidad que ahora explico, que son 128,86 euros, que esto se le aplica a todo, ¿vale? Pero bueno, si eres un guionista de ficción, no eres un coordinador, sino un guionista, el mínimo serían 4.553,86
Y un guionista de programas cobra un poco menos, un 4.172,53. Vale, los números no son importantes, todo esto se puede consultar en la web de Alma, lo podéis ver, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Entonces, luego estaría una segunda franja para programas o series que tengan menor presupuesto, ¿vale? Que sería desde 40.000 euros por temporada o 5.000 euros por programa hasta 2,5 millones o 300.000 por programa. Y en esta franja se cobra un poco menos. Pues coordinador cobraría 5.100, el guionista 3.400 y el guionista de programas 3.100. Y luego está la última franja que es por debajo de 40.000 euros por temporada o 5.000 euros por capítulo. Y ahí ya pues las cifras son un poco menores, ¿no? Que esto ya es más para producciones muy pequeñas, a lo mejor web series o cosas así. Todo esto se puede consultar, como dices, página web de Alma. En la página web de Alma está todo mucho más explicadito, mucho mejor de lo que lo voy a explicar yo, y se puede leer con mucha más tranquilidad y o si teníamos algún oyente anotando desesperado rápidamente. No hace falta, por Dios, no. Vale, ¿cuáles han sido las novedades de este último convenio, que es el tercer convenio que se ha firmado? ¿Vale? Y esto es importante. Es importante entender que las tablas de los guionistas estuvieron fijas desde el 2017, a pesar de que en 2021 sí que hubo una firma de un nuevo convenio, pero nuestras tablas no se movieron. ¿Por qué? En gran parte porque una de las peleas que teníamos en Alma, porque Alma evidentemente ha estado en la negociación y en la lucha de todo esto, era que las cantidades que estaban en el primer convenio del 2017, había una pugna por saber si eran cantidades que hablaban de 12 pagas o de 14 pagas. Es decir, si el convenio decía te pagan 3.000 euros al mes, ya, pero son 12 pagas, son 14. Es una diferencia importante. Sí. Entonces, esto hubo una pelea con la patronal que ha estado candente durante bastante tiempo. Pero gracias a que hubo pues una serie de compañeros que trabajan en MediaPro, bastante valientes, que lucharon con la productora para exigir las 14 pagas, que era lo que Alma consideraba que se tenía que pagar, al final se consideró, efectivamente, el juicio les dio la razón y se consideró que eran 14 pagas, ¿no? Pero en 2021 esto no estaba todavía dilucidado y entonces pues hubo ahí una pugna y por eso no se llegó a firmar una revalorización de la pasta que cobrábamos. Entonces, estas cantidades de las que estoy hablando es importante entender que es el salario base. El salario base incluye o puede incluir algunas cosas y otras no, ¿vale? Por ejemplo, al salario base hay que quitarle la parte que tú pagas de IRPF, que es variable, depende de lo que tú quieras quitar y depende de lo que ganes, y también la parte de seguridad social, que es en torno a un 6,4%, me parece. Entonces, no, si pones 6.000 euros no vas a ganar 6.000 euros, vas a ganar un poco menos. Al mismo tiempo, ahí tampoco se incluyen otros pluses que puedas tener de algún otro tipo. Exclusividad, cosas de estas. Efectivamente. Había una cláusula, una de las novedades un poco chungas del nuevo convenio es que se ha pasado de 35 horas a 40 horas. Esto ha sido para todo el sector audiovisual, el sector de los técnicos. Esto es una pelea que ha habido, que evidentemente nos hubiera gustado que no hubiera sido así, pero en el caso de los guionistas no ha sido especialmente grave porque la mayoría de los guionistas ya curraban 40 horas, aunque tenían 35, pero se les pagaba como un plus de disponibilidad por el cual se compensaba un poco que hicieran un poco más de horas, ¿vale? Entonces se decidió que pudiéramos trabajar o aceptáramos esas 40 horas, pero que ese plus que teníamos se nos integrara ya en el salario base. En el salario base. ¿Vale? Y en este salario base también se han incluido las 2 pagas extras que ahora ya se decidió que sí que debíamos tener. Entonces este dinero, esta cantidad que está puesta aquí, incluye pagas extras prorrateadas e incluye también ese plus de disponibilidad, ¿vale? Luego además se ha añadido un plus de flexibilidad que son 128 euros, que también lo tienen todos los técnicos, que digamos que es un plus que se te paga para que te puedan cambiar un poco el horario. 2 veces a la semana en teoría te pueden decir, oye, pues hoy en vez de quedar a las 11 vamos a quedar a las 9, porque necesitamos trabajar antes por lo que sea, ¿vale? Pues esto es también un plus que hay que añadir a cada una de estas cantidades, ¿vale? Entonces, es muy importante el entender que primero, que estos son cifras mínimas, ¿vale? Es decir, esto es lo mínimo que te tienen que pagar y esto es obligatorio. Ni siquiera tú puedes renunciar y puedes decir, no, yo quiero cobrar menos. Pues no puedes, tienes que cobrar lo que dice el convenio, ¿vale? Son mínimos, tú puedes negociar, cobrar más y de hecho muchas veces se cobra más de lo que se pone aquí, ¿vale? Un coordinador de guión muchas veces cobra mucho más que esto. Y que esto no tiene una traslación directa al tema de los autónomos, ¿vale? Los autónomos
digamos que no podemos tener una tabla salarial o no podemos acordar entre nosotros una tabla salarial. Y de hecho, hace unos cuantos años, competencia nos metió un multón a Alma, creo que podía haber sido peor, fueron 30.000 euros. Por pactar tarifas según ellos, ¿no? Cuando era orientativo. Pero eran unas cifras orientativas que decías, pues más o menos por un guión tienes que cobrar esto, por este tipo de guión. Vamos, ¿vale? lo que se decía en corrillos y en WhatsApp, con toda confianza entre guionistas, en el momento en que lo haces un poco más oficial, Tribunal de Competencia. Como si fuéramos, pues yo qué sé, el monopolio CEPSA y CAMSA pactando precios, ¿no? Pues somos currantes y pues lo lógico es que hablemos entre nosotros de cuánto se cobra puesto, cuánto por aquí. Y que la vocación de aquello era simplemente que no te engañen. Quiero decir, que vamos a tener un salario digno como mínimo por el curro que estamos haciendo y por lo que implica como de beneficios para las empresas nuestro trabajo. Pues no, Competencia dijo que éramos como pequeñas empresas haciendo una cosa ilegal. Bueno, el caso es que sí que con alguna de las últimas leyes que se ha aprobado sí que se permite a partir de ahora que los representantes de los sindicatos, o sea, los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, sí que pueden llegar a acuerdos puntuales con empresas o con representantes de las empresas. Y esa es una cosa que de cara al futuro queremos hacer. Es decir, que Alma en teoría podría pactar con Netflix, oye, mira, lo mínimo que vas a pagar por un guión es tanto, ¿vale? Y esto es una cosa en la que se está trabajando y se llegará. Pero esto no tiene nada que ver con el convenio colectivo, que es lo que nos atañe hoy aquí. Ok. ¿Vale? Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. A mí me ha quedado todo clarísimo. ¿Qué pasa si no se cumple? Es lo único. Bueno, o sea, tenemos ya de pronto la capacidad legal para poder denunciar esto, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que cumplirlo. Si no se cumple, pues lo primero que tienes que hacer es hablar con la empresa y decir, oye, no estás cumpliendo el convenio colectivo. Si no te hacen caso, pues puedes ir por la vía judicial también. Que además con carácter retroactivo, ¿no? Quiero decir, si has estado un año trabajando por debajo de los mínimos del convenio sin saberlo o sin poder reclamarlo y lo reclamas posteriormente, estás reclamando un año entero del salario. Efectivamente, pero justo es un año el tiempo que tienes para reclamar, desde que han empezado a pagarte mal. Entonces, pero no conviene esperar tanto hasta el último momento porque hay una serie de procesos previos, pero sí que tienes un tiempo para decir, oye, que no me están pagando tal y deberían pagarte retroactivamente todo lo que te han dejado a deber. Entonces, si tienes alguna duda, siempre se puede contactar con el sindicato. Better Call Rosón, llama a Tomás Rosón y él te va a asesorar y te va a explicar lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, pero desde luego una empresa no ahora mismo va a incumplir la ley si no te está pagando estos mínimos. ¿Vale? Yo tengo una duda extra porque me la han preguntado alguna vez y en su momento supongo que pregunté a alguien que sabía más que yo, pero he vuelto a olvidarlo. A la hora de valorar el presupuesto que tiene la producción en la que vas a trabajar, es una obligación, es obligación de la empresa, de la productora, facilitarte esa información, porque también te pueden decir, todavía no lo sabemos, hasta que no esté cerrado con la plataforma o lo que sea, no sabemos de cuánto dinero vamos a disponer. Esto es un tema importante y es verdad que hay veces que se pueden negar o pueden decir que todavía no tienen el presupuesto, pero bueno, en ese caso, o sea, yo creo que hay que presionar para que te lo digan. Si no, yo lo que haría es decir, bueno, pues entonces doy una tabla alta. Totalmente. No, pero si no, evidentemente también hablar con Alma, hablar con Tomás Rosón y él los va a guiar. Y una última cosa que quiero decir es que y además esto es mérito de Alma, del trabajo que ha hecho Alma, es que digamos que estos salarios bases de los guionistas son los más altos con diferencia de todo el sector audiovisual y esto es fruto del trabajo y del esfuerzo de la negociación tan dura que ha hecho Alma durante estos últimos años y yo creo que es algo que aún así son salarios que no acaban de ajustarse a la realidad porque muchas veces se paga más, pero sí que están razonablemente bien reflejados en lo que son los mínimos del convenio. Sí. Muy bien, bravo, Alma. Pues clarísimo ha quedado. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros. Pues hoy en Alma Responde tenemos una pregunta que va a leernos Arantuña y a ver cómo respondemos. Nos escribe Carmen, gracias Carmen, y pregunta, ¿creéis que es mejor ir con un director o directora de la mano a la hora de vender un proyecto? ¿Qué pensáis vosotros? Yo, creo que solo nos ha ocurrido una vez. O sea, es verdad que en El Vecino facilitó mucho que estuviera Nacho Vigalondo, como decían ellos, attach al proyecto para venderlo. Creo que no es imprescindible, pero depende si... O sea, creo que tiene que ver mucho con el momento que tiene la plataforma o la cadena a la hora de comprar y si ese director está en el lugar y en el momento adecuado como de moda o como lo quieras llamar. Porque ¿no? de hecho te puede pasar al revés, que vas con tu colega director, en plan, yo soy el guionista, este es el director, es la directora, que va a ir con el proyecto y en un momento dado la plataforma, la cadena, la productora, quien sea, te compra el proyecto, pero no el director.
A mí eso me ha pasado, de ir con un director y que te diga, no, pero preferimos este. Nos gusta el proyecto, pero con este director. Yo creo que es eso, que si suma, si realmente es un director que está bien valorado y que encaja con la filosofía del proyecto, seguramente te va a ayudar. Pero si es tu colega que ha hecho dos cosas, igual lo puedes proponer así como, bueno, esto es una posibilidad, pero no creo que te ayude a empujar el proyecto. No sé si nos van a meter pitidito en esto, pero con buena polla bien se folla, dice el refrán, y evidentemente si te llevas a Amenábar de la mano, pues es fácil que te digan, fantástico, cualquier cosa que haga Amenábar, la lista de la compra de Amenábar, ahí que va. Pero también creo que hay una opción más o menos razonable, que es si tú consigues interesar a un director o una directora de cierto renombre o por lo menos de cierta solvencia en tu proyecto, puedes tener lo que se llama la carta de compromiso, que no compromete del todo al director, o carta de interés, ¿no? Pero sí explica a la plataforma que hay al menos uno, incluso más de un director con mínima solvencia ha encontrado el proyecto lo bastante interesante como para manifestar su voluntad de unirse en el caso de que esto ocurriera, que evidentemente no es garantía de nada y que lo mismo que las cartas de los actores, ¿no? Es como a Úrsula Corberó le ha gustado, Úrsula Corberó está en Estados Unidos, no va a venir a hacer tu serie porque no va a poder, pero quizá no sobra. Yo creo que como casi siempre para todas estas preguntas, este tipo de preguntas, la respuesta es depende, pero creo que si suma al proyecto, como cada ingrediente que suma una propuesta de casting, ¿no? El tono o es un tipo de serie concreta que se ha llevado a esa plataforma porque va con la línea editorial de la plataforma, si la propuesta de dirección está muy imbricada en el proyecto y tiene mucho sentido, puede sumar. Si es simplemente ir con un director por un director, pues normalmente no. Claro. Tampoco está de más investigar un poco la persona a la que llevas de la mano con tu proyecto, no sea que sea, por ejemplo, fulano de tal, ponedme un pitido, al que le va a caer un mito como una catedral, o sencillamente una persona que ya ha trabajado previamente con la plataforma y ha dejado un recuerdo imborrable por el caos que ha sido el rodaje, porque le ha gritado todo el mundo, porque es un puto dictador que ojalá lo echen a la calle, y a veces la plataforma o la productora o quien sea con muy buen criterio no quiere repetir y no mola que estés asociado a esa persona que te va a hacer más mal que bien a la hora de vender el proyecto. Así que depende. Depende. Carmen, gracias por preguntar. Depende. Bueno, pues ya está. Podéis mandar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Nacho. Y gracias a todos por estar. Y esto ya se ha hecho. Y se volverá a hacer los que vienen. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Catel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.